En este vídeo os voy a enseñar la visión del futuro eléctrico de Kia. Por un lado, el EV2, un adelanto conceptual de SUV urbano. Por otro lado, los EV4, compactos 100% eléctricos. Y por otro lado, los PV5, vehículos comerciales muy interesantes. Quedaos con nosotros porque os los voy a tratar de enseñar con todo lujo de detalles y creedme que hay cosas que os van a sorprender. Estás en Diario Motor con el patrocinio de quecochemecompro.com. La sorpresa de Kia se llama EV2 y es el adelanto conceptual de un suburbano que llegará en 2026. Ha sido diseñado pensando en Europa y tendrá una longitud en el entorno de los 4 metros. Competirá con pesos tan pesados como el Renault 5 o el Volkswagen ID1. Su diseño tiene claros paralelismos con el resto de eléctricos de la gama, con voladizos muy cortos, ópticas de aspecto muy futurista y la mezcla de motivos geométricos y formas orgánicas. A nivel de diseño podéis esperar que este coche se parezca más o menos en un 80 o 90% a lo que estáis viendo. Ahora bien, hay detalles que no van a llegar a las calles. Por ejemplo, la apertura de puertas suicida sin pilar B, esto no va a llegar a las calles. Este interior no va a llegar a las calles de esta forma. Los retrovisores o las ópticas también se van a racionalizar. Pero en el fondo este es un coche muy parecido a la versión de producción y es algo muy interesante porque creo que este coche puede ser un verdadero superventas. El interior de este concept es de lo más interesante. Tiene dos banquetas correderas y la trasera puede abatir su base al estilo butaca de teatro, permitiendo retrasar al máximo la banqueta delantera. La ausencia de pilar B y la apertura suicida de sus puertas traseras permiten crear un espacio interior gigantesco, impropio de un coche tan pequeño. Aunque no llegarán a producción, sí lo hará su esquema de pantalla doble, un salpicadero muy diáfano y aéreo y quizás algunos de los materiales empleados en su construcción. El plástico reciclado es la tónica, pero también hay fibras creadas a partir de residuos agrícolas, corcho e incluso una revolucionaria celulosa líquida, moldeada en paneles y molduras. Los respaldos de sus asientos están impresos en 3D y están diseñados para ser desmontables, ideales para llevárnoslos de picnic. Por el momento no conocemos ningún dato técnico del Kia EV2, pero damos por hecha una autonomía superior a los 300 km y al menos 2 tamaños de batería. De momento es pronto para hablar de precios, pero fuentes de la marca afirman que este coche podría empezar por debajo de los 30.000 euros antes de posibles ayudas, que en estos momentos, como sabéis, están bloqueadas a nivel político. En cualquier caso, creo que este es un producto muy interesante que va a dar mucho que hablar. El Kia EV4 será el primero en llegar al mercado. Se trata de un compacto eléctrico construido sobre la arquitectura eGMP de Kia Hyundai. Es un coche de diseño muy cyberpunk, con ópticas muy llamativas y una curiosa mezcla de lenguajes de diseño. Este coche mide 4,43 metros de largo, por tanto encaja perfectamente en la concepción tradicional de un coche compacto. Además de este Kia EV4 con este diseño tan cyberpunk y una carrocería hatchback, también tenemos un EV4 con carrocería de 4 puertas, con carrocería sedán. Mide 4,73 metros, aunque sus proporciones no son tan buenas como las de la versión de 5 puertas. Tenéis que saber además que el EV4 hatchback es un coche exclusivo para el mercado europeo. De hecho, se va a fabricar en este continente, en Eslovaquia. Este es el interior del Kia EV4 en acabado GT-Line, es decir, la versión más deportiva. Y es un interior que nada tiene que ver con el exterior del coche. Es mucho más acogedor, es mucho más cálido e incluso se parece en materiales y acabados al salón de una casa. Es un interior al mismo tiempo muy tecnológico. Fijaos en este módulo de pantallas tan grande, fijaos en este volante tan chulo, bitono, con un montón de botones, y me gusta además que haya bastantes botones físicos. Pero vamos a ir desgranándolo poco a poco. El EV4 es un coche compacto tradicional, por tanto tenemos una posición de conducción que es baja. Además, la batería está aquí debajo, por tanto, al final va a ser inevitable que la posición de conducción sea con las piernas bastante estiradas. Pero a los que nos gusta conducir, esta es una posición de conducción que nos gusta. Este asiento además es muy cómodo, tiene ajuste eléctrico y el volante, aunque no sea perfectamente circular, es cierto que me permite lograr una posición de conducción francamente cómoda. Y aunque este es un interior muy tecnológico, tenemos muchos mandos físicos. Fijaos, por ejemplo, en este selector del cambio que giramos hacia adelante. Para activar la directa, tenemos un montón de botones en el volante, tenemos una serie de accesos directos para funciones de la pantalla y además tenemos también mandos físicos para la climatización. Por tanto, a nivel de ergonomía, este es un coche que está bastante cuidado. Además, fijaos la cantidad de espacio que tenemos de almacenamiento en esta consola central, con un cargador inalámbrico,
con un montón de huecos portabebidas, un espacio grande para un bolso o para lo que necesitemos e incluso más huecos debajo de esta consola central. A nivel tecnológico, el EV4 es muy similar al Kia EV3. Dispone de una pantalla de 12,3 pulgadas para la instrumentación, una pantalla de 5 pulgadas para la climatización y otra de 12,3 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento. Son fluidas, de calidad y con muchas posibilidades de personalización. Una curiosidad es que entre otros servicios el coche dispone de servicios de vídeo en streaming e incluso karaoke. Las paradas para cargar su batería nunca volverán a ser tan aburridas. En cuanto a calidades, el Kia EV4 es un coche que está francamente bien hecho. Fijaos que tenemos plástico blando en la parte superior del salpicadero, tenemos inserciones en plástico blando aquí también, tenemos una serie de accesos directos con un plástico gomoso muy bien acabado, me gusta el tacto de estos botones y tenemos una selección de materiales muy similar en las puertas, además con paneles con un diseño bastante bonito. Pero mi punto favorito de verdad es este volante. No solo es que tenga un diseño muy bonito, sino que además tiene este cuero bitono de mucha calidad y me parece francamente todo un acierto. En cuanto a calidades, este es un coche que está por encima de la media del segmento. Además, fijaos que todo es muy sólido, no hay crujidos, incluso teniendo en cuenta que este coche es un preserie, así que es un coche que está muy bien resuelto. Pero ¿qué hay de las plazas traseras? Las plazas traseras del Kia EV4 son propias de un coche eléctrico, por tanto tenemos un suelo que es completamente plano que nos permite pasar de lado a lado fácilmente, pero como la batería está debajo del habitáculo, fijaos que el ángulo de mis piernas no es el óptimo. Al final, en un viaje largo, pues probablemente esto va a resentir un poquito en la zona de las rodillas. Aún así, fijaos la cantidad de espacio que tengo, es impresionante. Con este asiento regulado para mi 1,83 m, para mi postura de conducción, fijaos todo el hueco que tengo para las rodillas, impresionante. Y además puedo meter los pies por debajo del asiento, aunque no tenga una altura demasiado elevada. La anchura de estas plazas es correcta para 2 adultos y un niño, pero 3 adultos aquí van a ir bastante apretadillos. Eso sí, tenemos muchos mimos para los ocupantes. Tenemos aireadores, tenemos un pequeño espacio de almacenamiento, tenemos puertos USB en los asientos, tenemos además el típico hueco para unas revistas y tenemos un cómodo reposabrazos. Además, en estas puertas, como podéis ver, tenemos la opción de calefactar los asientos traseros y un detalle que me gusta mucho, la misma calidad que en las puertas delanteras. Gracias, Kia. El maletero del Kia EV4 en su versión de 5 puertas cúbica 435 litros de volumen. Es una cifra que está por encima de la media del segmento de los coches compactos y como podéis ver tiene unas formas que son muy aprovechables. La boca de carga puede que esté a una altura algo superior a la habitual, pero fijaos lo ancha que es y además está forrada íntegramente en plástico, por tanto no vamos a dañar el coche a la larga. Este maletero tiene ahora mismo el piso de carga engrasado con la boca de carga. Aquí debajo tenemos un hueco para el kit de movilidad, para los cables, etcétera, pero si no tuviéramos todo esto podríamos bajar el piso de carga a una posición inferior para contar con algo más de espacio. En cuanto al maletero, este es un coche muy satisfactorio y en la berlina el maletero es aún mayor. A nivel técnico, todos los EV4 comparten un motor eléctrico de 204 caballos que acciona exclusivamente el eje delantero y permite un 0 a 100 km/h de menos de 8 segundos. Los EV4 están disponibles con baterías de 58,3 u 81,4 kWh de capacidad. La más grande permite una autonomía de 630 km en las berlinas, algo más aerodinámicas, y de 590 km en los hatchback. Son compatibles con carga rápida en corriente continua, permitiendo pasar del 10 al 80% de carga en 31 minutos. La PV5 es la furgoneta del futuro de Kia y estará disponible en versiones Passenger de pasajeros, así como en versiones de carga y chasis cabina. Se construye sobre una plataforma modular EGMP.S que permite crear vehículos para diferentes aplicaciones sobre una base común. La Kia PV5 se ve absolutamente futurista y además, fijaos, el aprovechamiento del espacio interior que tiene. En un tamaño relativamente compacto de 4,70 metros en esta versión de pasajeros, tenemos una cantidad de espacio ingente. La versión de carga tiene las mismas dimensiones exteriores, pero existe una segunda alternativa de carga un poquito más corta, de 4,5 metros, manteniendo la misma batalla. El interior de la Kia PV5 es absolutamente futurista. Fijaos la cantidad de espacio que tenemos
Además, fijaos qué cantidad de ángulos rectos hay por todas partes y el tamaño gigantesco de su superficie acristalada. Tanto el parabrisas como sobre todo estas puertas que tienen una ventana más grande que las de mi casa. Vamos además muy altos y tenemos una sensación de estar en un coche muy pero que muy moderno. Vamos a verlo un poco más en detalle. Esto es una furgoneta, por tanto vamos en las alturas. Es la típica posición de conducción de una furgoneta que nos permite dominar perfectamente el tráfico y además, como os decía antes, con muy buena visibilidad gracias a las formas absolutamente cúbicas que tiene esta Kia PV5. El asiento, aún así, es sorprendentemente cómodo, sorprendentemente ancho y la postura de conducción pues es al final un poco la propia de una furgoneta. El volante está ligeramente inclinado hacia adelante, no está tan vertical como lo estaría en un coche, pero es algo a lo que nos vamos a acostumbrar muy fácilmente. Tenemos bastantes mandos físicos en torno al volante, tenemos al igual que en los EV4 este selector para el cambio y lo que sí que tenemos es menos mandos físicos en esta zona. No tenemos, por ejemplo, mandos físicos para la climatización que al final está integrada en esta pantalla de 12,9 pulgadas. Sí que tenemos una serie de mandos físicos en esta zona, por ejemplo, para abrir las puertas tenemos un espacio para cargar un teléfono móvil y además tenemos esta cubeta tan grande. En cuanto a espacio de almacenamiento, este coche es un absoluto titán. Tenemos huecos enormes encima del salpicadero, tenemos una guantera de buen tamaño, tenemos aquí un montón de espacio portaobjetos, tenemos huecos además en el suelo y en las puertas tenemos un montón de cubículos. Por tanto, dejar cualquier objeto aquí es un juego de niños. En cuanto a calidades, esto es una furgoneta, es un vehículo destinado a un uso comercial y a un trato más duro que el de un turismo convencional. Y todo lo que estáis viendo es plástico duro. Escuchad. Y esto no me parece algo malo en un vehículo de este estilo, porque al final el plástico duro es sufrido y este vehículo va a tener que soportar muchos años de maltrato. Además, es un plástico duro que está francamente bien ajustado, es muy sólido, no hay crujidos de ningún tipo, las puertas se sienten sólidas como rocas y creo que va a aguantar muy bien el paso del tiempo. A nivel tecnológico, una pantalla de 7 pulgadas actúa como instrumentación, mientras que una pantalla de 12,9 pulgadas con Android Automotive es el corazón de su sistema de infoentretenimiento. Más allá de sus funciones habituales, Kia busca que sus socios desarrollen aplicaciones y sistemas de gestión de flotas completamente integrados con el software de la furgoneta. A las plazas traseras de la Kia PV5 se accede mediante puertas correderas eléctricas. Esto es lo más cómodo para acceder a estas plazas traseras y fijaos el hueco gigantesco que me permite acceder al interior. Vamos a ver qué tal vamos despacio. Y lo que aquí tenemos es todo el espacio del mundo. Fijaos lo ancha que es esta banqueta que permite perfectamente a 3 adultos viajar con todo tipo de espacio. Fijaos en la posición perfecta de mis piernas en ángulo recto y fijaos todo el espacio que tengo para las rodillas y todo el espacio que tengo para la cabeza. Hay muchísimo espacio, pero estas plazas traseras también podrían ser más versátiles de lo que son. Me explico. No tenemos 3 asientos individuales, tenemos una banqueta que se parte en configuración 40-60. Además tenemos anclajes ISOFIX solo en las plazas laterales, pese a que aquí habría espacio para instalar 3 sillitas infantiles. Esta fila de asientos además es abatible, pero no se puede desplazar longitudinalmente. Este es el espacio que hay. Además, en cuanto a amenidades para los ocupantes, no tenemos demasiadas. Tenemos unos puertos de carga, sí es cierto que tenemos la posibilidad de calefactar los asientos, pero no tenemos aireadores específicos y no tenemos, por ejemplo, un hueco portabebidas, algo que en un viaje largo pues probablemente vayamos a echar de menos. Es cierto que tenemos una especie de cubeta portaobjetos aquí delante, tenemos la posibilidad además de acceder al enchufe de 220 voltios de la consola central, pero en general no son unas plazas traseras con demasiados mimos para los ocupantes. Por cierto, al menos tenemos unas ventanillas practicables. El espacio de carga es fundamental en cualquier furgoneta, así que vamos a verlo. Fijaos en primer lugar en el enorme tamaño de este portón, con probablemente 1,5 metros de alzada, que me permite incluso guarecerme del sol y la lluvia, aunque es cierto que al aparcar cerca de otro vehículo podemos tener ciertas dificultades. En cuanto al maletero en sí,
No tengo el dato exacto de cubicaje, porque la marca no nos lo ha suministrado, pero fijaos que aquí entra perfectamente un palé europeo. La boca de carga es gigantesca, es extremadamente ancha y además está a una altura óptima. Por tanto, tenemos todo el espacio que podemos necesitar. Esta versión que os estoy enseñando tiene 5 plazas, pero hay versiones con 3 filas de asientos. En ese caso tendríamos una fila de asientos instalada en este hueco, que ahora mismo está simplemente ocupado por un hueco portaobjetos. También tenemos aquí un par de compartimentos con más espacio adicional, por ejemplo, para unos cables de carga. En la PV5 de carga tenemos las mismas puertas de apertura corredera, pero tenemos cambios en la parte trasera. Por cierto, antes de enseñaros las puertas de aquí, fijaos en este detalle. Creo que estas ópticas están bastante expuestas. En cualquier caso, lo que aquí tenemos es un esquema de doble puerta que se puede abrir, como podéis ver, hasta aquí, y revela el enorme espacio de carga de esta PV5. Tenemos aquí un volumen que puede llegar hasta los 5,1 metros cúbicos. Tenemos un hueco que es absolutamente gigantesco, pero es cierto que este paso de rueda puede molestar a la hora de montar ciertos objetos especialmente voluminosos. Pero como siempre, se puede adaptar el espacio de carga a las necesidades individuales. Las PV5 estarán disponibles con 3 tipos de batería. Una básica, de química LFP y 43,3 kWh, exclusiva del PV5 Cargo, y 2 baterías de química NMC de capacidades de 51,5 o 71,2 kWh, permitiendo una autonomía combinada de hasta 400 km. Empleando un sistema de carga rápida en corriente continua, los PV5 podrán recuperar del 10 al 80% de carga en 30 minutos. El futuro de Kia es multienergía y esta es su visión del coche eléctrico. Coches eléctricos con una carga de diseño muy importante, muy prácticos, con mucho sentido y con mucha tecnología. Coches, de hecho, que hacen incluso parecer obsoletos a sus contrapartes de combustión interna. El Kia EV4 será el primero en llegar al mercado. Lo hará en la primera mitad de 2025. Las PV5 llegarán en la segunda mitad del año, pero para el EV2 de producción habrá que esperar al menos hasta el año 2026. Nos vemos en otro vídeo. Hasta pronto.